días. Luego viene el capítulo 2, el que comienza con, fueron pues, ¿ve? Fueron pues. Ya ahí, hoy lo repito, ya ahí con el fuera pues, uno entiende de que viene continuación de lo que está hablando arriba. Porque la palabra fueron pues está relacionada con lo de arriba. Se relaciona con lo de arriba. ¿Ve? Porque entonces usted lee y usted se da cuenta de que dice, fueron pues acabados, hablando del mismo tema, hablando del mismo tema. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. El versículo 2 dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda obra que hizo. El versículo 3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque era de reposo para toda obra que él había hecho. ¿Ve? O sea, si usted me preguntara a mí, que Dios nos ayude, que nos quite las altancias y la arrogancia. Hermano Ray, entonces si usted trajera una Biblia de Génesis, eso que estamos hablando, empezar en el verso 4. El capítulo 2, el capítulo 2, empezar en el verso 4. Lo que es el 2:1, tiene 3 versículos. Aquí lo estoy leyendo. Tiene 1, 2 y 3 versículos que pertenecen, deberían de ser 32, 33 y 34. Y empezaría, estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Aquí está el fin del contexto, el verso 4. Cuando usted lee el verso 4, usted ve que es un pensamiento muy distinto. Los 3 primeros versículos del capítulo 2, vuelvo y repito, terminar el pensamiento del primer capítulo. Dese cuenta cuando usted lo lea. Después vamos a dar otro. Creo que lo tenemos en 2 de Corintios. Ya vamos ahí. Ya vamos ahí. 2 de Corintios. En Juan también hay uno. Juan capítulo 3, donde hablan con Nicodemo. Cuando usted lee la historia, por eso es que es bueno aprender. Cuando lee la historia del capítulo 2, usted ve la mala disposición, la mala división de los capítulos y los versículos. Se ve se ve. Tenemos que aprender. Se ve y Dios nos da el espíritu para nosotros poder jugar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, mire cómo dice Juan. Ahí lo tenemos. Juan 2:23. Juan 2:23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí finaliza el 2. Y el 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. ¿Ve? Dice, este vino a Jesús de noche y tal, todos conocemos la historia. ¿Ve? Pero cuando usted lee con conciencia y lee la cuestión, usted se da cuenta que los 3 primeros versículos, los 3 últimos versículos, deberían de pertenecer, ¿cómo le puedo decir? La historia de Nicodemo está relacionada con los últimos 3 versículos, es la verdad. Eso es lo que quería decir. No debería haber división. No tenía necesidad, dice el 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y continúa, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, lo dije. Estábamos en Juan capítulo 3, fue donde finalizó el otro video, donde decíamos de la división de los capítulos, En 2 de Corintios, capítulo 6, usted lee los 4 últimos versículos, donde dice somos templo del Dios viviente, y lo vamos a relacionar con capítulo 7, verso 1, para ver si tenemos la razón, pues. Vamos a leer y leyendo entendemos. El 14 dice, no unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y en qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo.
Habitaré y andré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahí termina el 6. El 7 dice, así que amado, ya también ese así que amado, ya uno se da cuenta que se relaciona con el de arriba. Es como la otra palabra que dijimos, así pues. ¿Ves? Y fueron pues, perdón, fue la palabra que usamos en el capítulo 2 de Génesis. Y fueron pues, acabados los cielos y la tierra, se relaciona con la lectura de arriba. Entonces cuando usted aquí dice, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, ¿de qué promesa está hablando? Ya, pues sí que la gente inventa, tenemos promesa, la promesa que le hicieron a Abraham, la promesa del Espíritu Santo, pues puede ser una aplicación, amén, de esa aplicación, se la aceptamos. Pero esta promesa que está hablando aquí, estas promesas que están aquí, no está hablando de nada de eso. Estas promesas que están en el 7, está hablando lo de arriba, es el contexto lo de arriba, se ve claro, ¿ves? Y después el verso 2 se ve, debería terminar con 2 puntos y se ve el verso 2 que comienza con otra vez. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido. No digo esto, se va el apóstol Pablo, con otra, con otra. Pero vuelvo y repito, del 14 al 18 se relaciona con el 7:1. Ahí, si usted me pregunta a mí, esas son divisiones, malas divisiones malas divisiones que se hacen y bueno, estamos en el deber después que uno aprende, uno corregir y decir, nosotros no estamos diciendo cosas de otro mundo, pues, cosas de otro mundo. ¿Ves? Y le puedo dar otro, le voy a dar otro. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leerlo. Que ese también se lo tengo por aquí anotado, vuelvo y le digo que tengo un día preparando esto porque lo tenía, pero no lo tenía tan condensado. El capítulo 10. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 10. El verso 33, que es donde finaliza. Y el 11:1. Y el 11:1. Miren cómo dice el capítulo 10. El 31. El 31. Si pues comer o beber y hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado en todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Ahí termina. El 11:1 dice, con una división ahí, unas subdivisiones, porque ponen el capítulo 11, y el 1 dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ve? Pero usted ve la división del capítulo, donde pusieron el 11, no sé si su video lo tenía así, y se ve de que lo relacionan con el de arriba, no sé por qué pusieron ese 11 ahí, ese 11 debería estar abajo, donde está el verso 2. Y el verso 2 debería ser el verso 1. Y el verso 1 debería ser el verso 34. ¿Ve? De lo que estamos hablando. El verso 33 debería ser el 34. Porque es el mismo pensamiento. Es lo que estamos hablando del contexto. Es el mismo pensamiento. Entonces, cuando nos conseguimos con esto, por eso es que inventamos y nos conseguimos y chocamos. Chocamos. ¿Ve? Por eso. Vuelvo y repito, el 7:1 se relaciona con el 33, hermano. Se relaciona con el 33. No, no, no tiene otra cosa. No tiene otra cosa. Hay varios versículos, vuelvo y repito, 2 Corintios capítulo 6, verso 18, se relaciona con el 7:1. Anótelo, téngalo y léalo. Usted lee el libro de Mateo capítulo 19:30. Vamos al libro de Mateo 19:30, que lo tengo por aquí anotado. 19:30 de Mateo. Y tal 20 me imagino cerquita. $19.30. Pero mucho primero, el 19, Mateo 19:30 y el 21. ¿Ves? Que se relaciona con la historia de los obreros de la viña, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque el reino de Dios es semejante, ¿ves? Porque el reino de Dios es semejante, ahí mismo entra. ¿Ves? Porque el reino de Dios es semejante, un padre se ve el por qué, porque se ve que viene en la misma tónica de lo que está arriba. Se relaciona a lo mismo. Es como cuando usted lee Isaías 53. Usted lee Isaías 53, usted mismo lo ha visto.
Eso nos va a pasar igual que en el que leímos del capítulo 11, que dijimos ahorita. Cuando usted lee Isaías 53, mire Isaías 53, cómo tiene la división. ¿Cómo tiene la división? Usted ve el capítulo 53 y debería comenzar en el 7 del 52. El 53 debería estar arriba en el 13 y el 13 debería ser el 1. ¿Por qué? Porque léalo aquí, el 13, que viene de arriba, del capítulo 52, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto por muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrarán de ti, de él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Sigue de una vez, pero se ve la división del capítulo 53. Se ve que la lectura continuaba, continuaba. O sea, un hermano me dijo, una oportunidad, hermano, quiere decir que el capítulo 53 tenía que haber sido el 54. Claro, iba corrido, tenía que haber bajado. El 52 y el 53 es una sola lectura. Es un solo párrafo hasta el versículo, no sé cuánto tiene, 12. ¿Cuántos? 12 versículos. Así que esos versículos nos vemos este paréntesis que estamos haciendo de las traducciones, de las versiones, de los partimientos de los capítulos, y tenemos nosotros que saber leer para nosotros no entrar en errores. ¿Por qué? Porque el contexto ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Todo el mundo ha usado contexto de la antigüedad. Ahora es que no se usa. Y los predicadores quieren agarrar textos aislados de hace 30 años para acá y quieren predicar cualquier bagatela y cualquier chiste, historia, chiste, y se olvidan de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ahí está en 1 Corintios capítulo 2, versos 2 y 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso lo dijo Dios. Es un mandamiento para nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay otras versiones. Hay otras versiones bíblicas que dan un claro. Porque no es que las parafrases estén malas, sino que hay versos que tenemos que saber llevar. ¿Ves? No se nos olvide que una palabra griega no va a tumbar un contexto. Una palabra griega nos va a tumbar la base del versículo. No se lo olvide nunca. No, que esta palabra está en griega. No, pero no puede chocar los temas. Si la palabra está en griega, está en arameo, está en hebreo, en arameo siriático, o como usted quiera en latín, pero no puede chocar esa palabra. Pero sí que hay varios parafaseos de eso, donde dice acomodando lo espiritual, la Reina Valera. Hay otra Biblia que dice comparando lo espiritual con lo espiritual, desarrollando cosas espirituales espiritualmente. Con palabras espirituales se explican las palabras espirituales, dicen otros. Explicando cosas espirituales con palabras espirituales. Y usted sabe que la manera correcta para explicar las cosas espirituales tiene que ser por medio de la palabra inspirada. Tenemos que comparar, tenemos que desarrollar, estamos explicando. Este es el método bíblico divino. Cuando usted ve Romanos capítulo 3, usted se da cuenta. Romanos capítulo 3, usted ve a Pablo hablando del gentil, hablando del pecado, hablando de los judíos, hablando de la ley, y lo ve que usa contexto. Se va al texto, se va a la aplicación bíblica. ¿Ve? Buscando apoyo. Uno busca el apoyo de la palabra de Dios. Y usted ve los contextos bíblicos empleados por Pablo. Romanos capítulo 3, usted ve el Salmo 14:1. Usted lee el capítulo 3, versos 10 y 12. Hermano Ray, el contexto de ese, ¿cuál es? El Salmo 14. Romanos capítulo 3, 13. ¿Cuál es el contexto? El Salmo 5. El Salmo 43. Romanos capítulo 3, versos 15 al 17. ¿Cuál es el contexto? Isaías 59, 7 y 8. Romanos capítulo 3, verso 14. ¿Cuál es el contexto? La base que usó Pablo. Salmo 10. Romanos capítulo 3, verso 18. Tiene su base en el Salmo 36:1.
En Romanos, en 1 Corintios, en Romanos capítulo 15, Pablo vuelve otra vez a comparar y vuelve también a sacar bases bíblicas. Isaías 11:1 al 10, el Salmo 18, verso 49, Isaías 42, verso 6 y 7, y Deuteronomio capítulo 3, verso 43, capítulo 32, verso 43. O sea, siempre el apóstol usó y buscó y aplicó esa base fundamental que nosotros, esa regla, ¿ves? Incluso para contrarrestar, porque está la gracia y está la ley. ¿Ves? Está Dios y está el diablo, está Cristo y está el anticristo. Y los mismos contextos, ¿ves? Contrarrestan, contrarrestan. Aquel texto contrarresta a este. ¿Ves? Y uno se da cuenta de la distancia, de la diferencia, ¿ves? Que hay entre uno y otro, entre la ley y la gracia. El nuevo hombre y el viejo hombre. Cuando usted lee Colosenses capítulo 3, verso 14, Efesios capítulo 4, verso 22 y 24, usted se da cuenta la diferencia entre uno y otro. Por el mismo contexto te da la razón. En el mismo contexto te aclara de todo lo que nosotros estamos diciendo. Muy bien, le repito, el contexto es la base, amado. El contexto es la base fundamental. Tenemos que tener cuidado, vuelvo y repito, con la traducción. No tenemos nosotros que sea de la culpa a Dios de la traducción. Aquí como que se equivocó el Señor. Aquí no. Todo eso más adelante lo vamos a ir puliendo en lo que hablemos, en lo que estemos diciendo.